¿Alguna vez has sentido ese nudo en la garganta cuando te das cuenta de que el rechazo no vino de un desconocido, sino de alguien con tu mismo apellido? ¿Has sentido ese dolor silencioso que aparece cuando te das cuenta de que el abrazo que esperabas nunca llegó y que la palabra de aliento que necesitabas fue reemplazada por indiferencia o crítica? A veces nos cuesta aceptar que el lugar donde esperábamos refugio se convirtió en un campo de batalla emocional. Pero hay algo que necesitas saber hoy. No todo lo que parece pérdida es realmente una derrota. No todo alejamiento es abandono. Hay distancias que Dios permite para salvarte de algo que tú aún no ves. Dios no solo bendice a través de las puertas que se abren, también bendice a través de las que se cierran. Él conoce los corazones y sabe cuándo la cercanía de algunos lazos puede convertirse en un veneno silencioso que mata tu fe, tu propósito, tu identidad. Y aunque a nuestros ojos humanos nos parezca injusto, en el plano espiritual es una operación quirúrgica. Una intervención precisa de parte del cielo para cortar lo que, si se mantuviera, destruiría lo que Él está formando en ti. Te han llamado exagerado. Te han dicho que cambiaste, que ya no eres el mismo. Y tienen razón. Ya no eres el mismo porque Dios ha estado trabajando en ti. Estás siendo transformado. Estás dejando atrás patrones familiares, formas de pensar heredadas, costumbres que mantenían a tu espíritu en cadenas. Estás despertando a una realidad más grande, a una verdad más profunda. Y eso incomoda a quienes prefieren la versión antigua de ti. La versión que no cuestionaba, que no soñaba, que no se levantaba con valentía. Hay una verdad que puede doler, pero también libera. No todos los que llevan tu sangre están capacitados para caminar contigo al destino que Dios ha diseñado. Y eso no los hace necesariamente malvados, pero sí significa que no todos pueden reconocer lo que el cielo ha depositado en ti. A veces el rechazo no es personal, es espiritual. No rechazan tu esencia, rechazan la luz que portas, rechazan la diferencia que encarnas. Y eso es algo que Jesús vivió, que los profetas experimentaron, que tantos siervos de Dios atravesaron, porque cuando portas un propósito, es imposible pasar desapercibido. O despiertas admiración, o provocas resistencia. ¿Has notado cómo te has sentido más liviano desde que dejaste de insistir con ciertas personas? ¿Has notado cómo tu paz ha empezado a florecer desde que soltaste el deseo de agradarles a todos? Eso no es egoísmo. Eso es madurez espiritual. Eso es discernimiento, porque llega un punto en tu camino con Dios en el que debes elegir agradar a todos o obedecer a Dios. Y cuando eliges lo segundo, inevitablemente pierdes aplausos, afectos, conexiones. Pero también es ahí donde comienzas a ganar claridad, dirección y propósito. Quizás hoy estás sintiendo el frío de la soledad. Quizás te preguntas por qué Dios permite que quienes amas te den la espalda. Pero, ¿y si ese silencio es el espacio necesario para que escuches la voz de Dios con más nitidez? ¿Y si ese alejamiento es la estrategia divina para evitar que tu llamado se contamine con la incredulidad de quienes no creen en ti? ¿Y si esa herida es la llave que abre una nueva dimensión en tu relación con Dios? Mira atrás. ¿Cuántas veces intentaste forzar vínculos que solo te drenaban? ¿Cuántas veces te adaptaste, callaste, cediste solo para no perder la aprobación de quienes nunca estuvieron dispuestos a comprenderte? ¿Cuánto has sacrificado en nombre del amor familiar, que en realidad se convirtió en una cadena emocional, y ahora estás aquí, desgastado, herido, pero vivo, despierto, y empezando a entender que Dios no se equivoca cuando permite ciertas rupturas? Lo que estás atravesando no es abandono, es separación divina, no es fracaso, es redirección, no es castigo, es cobertura. Porque a veces el mayor acto de amor de Dios no es acercarte a más personas, sino alejarte de quienes te limitan. Y eso, aunque duele, también te sana. Dios no quiere que sigas mendigando aceptación. No quiere que vivas bajo el techo emocional de quienes te minimizan. Porque si te mantienes mucho tiempo allí,
Terminarás creyendo que tu valor es tan pequeño como ellos lo ven. Terminarás apagando tu voz, achicando tus sueños, negando tus convicciones. Y Dios no te diseñó para eso. Fuiste creado para más, para caminar en lugares amplios, para levantar la cabeza, para ser canal de bendición. Pero para eso, a veces, tienes que caminar solo un tramo. Y eso no es un castigo, es una transición. Los grandes llamados suelen ir acompañados de grandes separaciones. Lo vivió José, lo vivió David, lo vivió Jesús. Y si ellos, siendo instrumentos divinos, fueron incomprendidos por los suyos, ¿por qué te sorprende que tú también lo seas? Dios no está buscando que te conviertas en alguien aceptado por todos. Está buscando que te conviertas en alguien alineado con el cielo. Y si para lograrlo tiene que permitir que ciertos lazos se enfríen, lo hará, porque Él no tiene favoritos, pero sí tiene propósitos. Piensa en esto. Si José se hubiese quedado con sus hermanos, jamás habría llegado a Egipto. Jamás habría interpretado los sueños del faraón. Jamás habría sido instrumento para salvar a su pueblo. El rechazo fue el medio, no el final. Fue el transporte hacia su destino, no el obstáculo. ¿Y si tu dolor actual está siendo utilizado de la misma manera? ¿Y si esa ruptura que hoy lloras es, en realidad, el inicio de una nueva temporada donde verás lo que antes no podías ver? No, estás solo. Hay otros como tú. Personas que han sido llamadas por Dios y que, en ese proceso, han tenido que soltar vínculos que ya no construyen. Personas que han tenido que renunciar al anhelo de ser entendidos para abrazar el llamado de ser obedientes. Personas que ya no buscan pertenecer a cualquier lugar, sino ser guiados al lugar correcto. Tu historia no termina en la traición, ni en el desprecio, ni en la distancia. Esos solo son capítulos que preparan el desenlace. Lo que Dios ha puesto en ti sigue intacto. No depende de cuántos te aplauden, sino de cuán dispuesto estás a seguir caminando. Porque llegará el día, escucha esto bien, llegará el día en que aquellos que te rechazaron verán el fruto de tu obediencia, y no lo verán para que los humilles, sino para que el cielo sea glorificado. Porque Dios levanta lo que el mundo desecha, porque Dios honra lo que los hombres menosprecian. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas confiar. A veces, el proceso de Dios es incomprensible, pero siempre es perfecto. Y cada lágrima que has derramado, cada conversación que has tenido con Él en secreto, cada momento en el que te sentiste invisible, ha sido visto, oído y recogido por el cielo. Dios no se olvidó de ti, Él te está formando. Y esta temporada de aparente soledad es en realidad una incubadora de propósito. Está sembrando en ti fuerza, discernimiento, fe inquebrantable. Y cuando llegue el tiempo, Él mismo abrirá las puertas correctas. No tendrás que forzar nada. No tendrás que rogar amor. Lo que es tuyo vendrá con paz, con honra, con propósito. Así que hoy, aunque duela, confía. Aunque no entiendas, avanza. Aunque te sientas solo, sigue caminando. Porque el Dios que permite la separación es el mismo que usará esa distancia como escenario de tu transformación. Él no te alejó para dejarte en el olvido. Te alejó para preservarte, protegerte y prepararte. Confía, lo mejor aún no ha llegado, pero está en camino. Y cuando llegue, entenderás por qué fue necesario todo lo que hoy no comprendes. Porque a veces, Dios no te da explicaciones. Te da destinos. Y tu destino vale cada lágrima, cada rechazo y cada silencio que hoy estás enfrentando. Al moverse, el fluir regresó. La unción se manifestó. El cielo volvió a abrirse. La voz que parecía haber guardado silencio volvió a resonar. El peso en el alma se alivió, y la carga en el corazón comenzó a disiparse. Todo eso pasó cuando hubo movimiento. Tú también necesitas moverte, quizá no físicamente, pero sí internamente, espiritualmente,
emocionalmente, mentalmente, porque hay ataduras que no están en tus pies, sino en tu alma. Hay cárceles que no tienen barrotes, pero sí recuerdos. Hay voces que no te gritan, pero te controlan. Y mientras sigas esperando aprobación para obedecer, seguirás siendo rehén de una validación que no vendrá. Dios no necesita que ellos te entiendan para cumplir su palabra. Él no necesita que te reconozcan, que te aprueben, ni siquiera que te acompañen. Lo único que Él requiere es tu sí, tu obediencia, tu decisión de avanzar aunque no te aplaudan, aunque no te llamen, aunque no te extrañen. El Espíritu Santo no se manifiesta en ambientes de control, de manipulación, de dependencia emocional. Se manifiesta en lugares donde hay libertad, donde hay disposición, donde hay obediencia radical. ¿Y sabes qué está estancando tu río interno? El temor a decepcionar a quienes nunca estuvieron realmente contigo. El miedo a soltarte de la mano que no te sostiene, pero que aún temes perder. Pero hoy, si te mueves, si sueltas, si decides creerle más a Dios que a tu historia, algo nuevo va a nacer, porque cuando el corazón se alinea con el cielo se derrama sin medida. Dios no está esperando que tu entorno cambie, está esperando que tú lo hagas. Muchos quieren fuego, pero no quieren dejar el frío emocional de las relaciones tóxicas. Quieren palabra fresca, pero siguen escuchando voces que les recuerdan su pasado. Quieren visión, pero insisten en caminar con quienes están ciegos a lo que Dios está haciendo. Y aquí está la verdad que incomoda. El estancamiento no es porque Dios no hable, sino porque tú no te has movido al lugar donde Él ya está. La obediencia abre atmósferas, la desobediencia las cierra. Recuerda a Abraham. Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No fue solo un cambio geográfico, fue una ruptura estructural, fue dejar lo cómodo, lo conocido, lo familiar, por lo incierto, por lo invisible, por lo eterno. Dios no estaba rechazando a la familia de Abraham, estaba preservando su destino, porque no todo lo que tiene tu apellido tiene tu asignación. No, todo lo que creció contigo puede crecer contigo. Y aunque suene duro, hay vínculos que solo se rompen para que tu fe sobreviva. Abraham obedeció, pero cometió un error. Se llevó a Lot. ¿Cuántos Lot estás arrastrando hoy tú? Gente que amas, que respetas, que quisieras llevar al próximo nivel, pero que no comparten tu visión. Personas con las que tienes historia, pero no tienes destino. Y ese apego emocional te está costando paz, te está costando claridad, te está costando presencia. ¿Sabes cuándo Dios volvió a hablarle a Abraham? Cuando se separó de Lot. ¿Lo captas? La revelación no vino hasta que el vínculo errado fue soltado. La tierra no fue mostrada hasta que el corazón estuvo libre. A veces no es que Dios no quiera hablar, es que hay interferencia, es que estás escuchando demasiado a quienes no entienden lo que portas. No todo silencio es abandono, a veces es protección. David también supo lo que era ser ignorado en su propia casa. Cuando Samuel fue enviado a ungir al próximo rey, su padre ni siquiera lo consideró. David fue invisibilizado por su propio entorno, pero la unción lo encontró igual. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios decide algo sobre ti, no hay exclusión humana que lo detenga. A ti también te han hecho a un lado. No te llaman, no te invitan, te ven con ojos de ayer mientras Dios ya te está formando para mañana. Pero escucha esto, tú no fuiste llamado por ellos, fuiste llamado por aquel que ve en lo oculto, que llama lo que no es como si fuera, que unge a los pequeños para confundir a los grandes. No necesitas la mesa si Dios ya te preparó un trono. No necesitas la aprobación si ya tienes la unción. No necesitas el reconocimiento si ya tienes el respaldo. Y si hoy decides moverte, el fluir va a regresar. El espíritu se activa cuando te alineas, cuando renuncias al apego, cuando entiendes que seguir no es crueldad, es obediencia, que alejarte no es rechazo, es madurez.
que separarte no es arrogancia, es preservación. Mira a Jesús. Fue rechazado por los suyos. Nadie es profeta en su tierra. Y sin embargo no se detuvo. No se amargó. No se desvió. Sabía quién lo había llamado. Sabía a qué había venido. Sabía que su asignación no dependía del aplauso humano. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para caminar? ¿Hasta cuándo vas a seguir dándole espacio a quienes solo siembran duda? ¿Hasta cuándo vas a compartir visión con quienes la menosprecian? ¿Hasta cuándo vas a bajar el volumen del espíritu por el ruido de las opiniones? Hay un precio que pagar por la obediencia. Y muchas veces ese precio es la soledad momentánea, la incomprensión familiar, el rechazo social. Pero del otro lado, de ese precio está la gloria. Está el fluir. Está la manifestación. Y Dios no trabaja con corazones divididos. Si quieres lo nuevo, tendrás que soltar lo viejo. Si quieres lo puro, tendrás que dejarlo mezclado. Si quieres visión, tendrás que cerrar los ojos a ciertas nostalgias. Tu próxima temporada no necesita viejas cargas. Tu nombre no necesita defenderse. Tu llamado no necesita explicación. El cielo no está esperando consenso. Solo está esperando tu movimiento. Como Abraham, tendrás que mirar al que amas y decirle: te ruego que te apartes de mí, no desde el odio, desde la paz, desde la claridad. Porque no puedes cargar con lo que Dios ya te pidió soltar. Porque no puedes avanzar con quienes están mirando atrás. Después de que Abraham se separó de Lot, Dios le dijo: alza ahora tus ojos y mira. ¿Lo ves? La visión vino después de la separación. Y así será contigo. Mientras insistas en permanecer en una atmósfera que ya caducó, no verás lo nuevo. Pero si te mueves, si decides obedecer aunque duela, aunque no entiendas todo aunque parezca una pérdida, entonces el cielo se abrirá de nuevo. Entonces volverás a sentir el fuego. Volverás a oír su voz. Volverás a caminar con autoridad. Porque no es que Dios se fue. Es que te estaba esperando del otro lado de tu decisión. Hoy, Él está llamando a tu espíritu a moverse, a soltar lo que parece amor, pero es manipulación. A soltar lo que parece familia, pero es cárcel. A soltar lo que parece apoyo, pero es freno. Porque si no lo haces, terminarás arrastrando cadenas disfrazadas de lealtades. Dios no quiere verte atado por vínculos que Él nunca formó. Dios quiere verte libre, ligero, avanzando, caminando hacia el cumplimiento total de su palabra. Y no estás perdiendo, estás soltando. Como Abraham, verás después de la separación. Como David, serás ungido aunque te ignoren. Como Jesús, cumplirás el propósito aunque te rechacen. Pero tienes que moverte. Tienes que decir sí, no a los hombres. A Dios. Tienes que dejar de explicarte, de justificarte, de esperarlos. Tienes que confiar en que lo que viene es mayor que lo que dejas. Y aunque hoy se sienta como ruptura, mañana lo verás como restauración. Porque el cielo nunca deja de respaldar a quien obedece. Hoy, si decides moverte, el fluir regresará, la unción se activará, la presencia te envolverá. Y entenderás que lo que parecía pérdida era solo el principio de una expansión que ya estaba escrita para ti. La obediencia abre atmósferas, la desobediencia las cierra. No fue en el palacio, no fue en el templo, fue en el campo, entre ovejas, donde el cielo decidió descender. Nadie lo esperaba, nadie lo imaginaba, pero ahí, en medio del polvo, de lo rutinario, del olvido, una voz rompió la monotonía del día con un propósito eterno. Levántate y úngelo, porque este es el aceite. No era solo un aceite físico, era el derramamiento de la elección divina sobre un corazón que nadie estaba viendo, pero que Dios jamás había dejado de mirar. ¿Lo entiendes ahora? No fuiste ignorado, fuiste escondido. No fuiste rechazado, fuiste reservado. Porque mientras otros corrían hacia los reflectores, tú fuiste llamado al silencio, al anonimato,
a la fidelidad que nadie aplaude. Mientras otros forzaban su lugar, tú simplemente seguiste cuidando lo que Dios te confió. Y fue en ese lugar, sin audiencia, sin likes, sin plataformas, donde el cielo estaba escribiendo tu historia. Hoy muchos están desesperados por ser vistos, hacen ruido, se comparan, se frustran, quieren demostrarle al mundo que tienen valor, pero el Padre no unge al que se exhibe, unge al que se entrega. No valida el talento escandaloso, sino la obediencia silenciosa, porque el verdadero llamado no necesita ser promocionado, necesita ser obedecido. David no se presentó voluntariamente ante el profeta, lo mandaron a llamar, y eso es clave. El lugar correcto te busca cuando tu corazón está listo. El destino no responde a presiones humanas, responde a corazones alineados con el cielo. Mientras tú te preguntas por qué nadie te ha reconocido aún, Dios te responde: estoy trabajando en ti algo que no soportaría la luz pública si no primero es probado. En la sombra. Muchos hoy viven con heridas abiertas por no haber sido el hijo favorito, la opción visible, el talento aplaudido. Pero esa herida no es tu final, es tu formación. El rechazo que sufriste no es una maldición, es una herramienta. Porque nada forja más profundamente que el fuego de la soledad y el desprecio. David fue ungido, sí, pero no fue coronado de inmediato. El aceite cayó, pero el trono esperó. Porque entre la unción y el cumplimiento siempre hay un desierto, siempre hay cuevas, siempre hay batallas, y es en ese tiempo de espera donde tu carácter es afinado, tu fe es fortalecida, y tu oído se vuelve sensible al susurro del Espíritu. No hay dolor más sutil que el de no ser entendido por los propios. Cuando tu casa se vuelve extraña, cuando tu mesa se enfría, cuando tu apellido no garantiza pertenencia. Y sin embargo, allí también Dios trabaja. Jesús lo vivió. Pablo lo vivió. Y si tú estás ahí, no estás solo. Jesús dijo algo que trastorna: no he venido a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque el llamado a veces separa. Porque la luz incomoda a quienes prefieren la sombra. Porque la verdad confronta, aunque venga de tu propia sangre. Quizás has sentido que sigues a Dios, pero pierdes afectos. Que obedeces su voz, pero se rompen vínculos. Que te consagras más, pero cada vez estás más solo. Y sí, eso duele, pero también eso es parte del costo. Jesús no lo ocultó. Él sabía que seguirle implicaba renuncias que pocos están dispuestos a hacer. Por eso dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No porque quiera que rechaces a tu familia, sino porque sabe que hay lazos que si no los sueltas, te atan más que el pecado. Cada lágrima que derramaste en tu habitación mientras nadie entendía tu fe, cuenta. Cada vez que te callaste para no perder la paz en casa, cuenta. Cada vez que elegiste no responder con amargura, cuenta. Porque hay un Dios que ve en lo secreto y que recompensa en público. Quizás hoy estás preguntando por qué el proceso ha sido tan largo, tan duro, tan solitario. Y la respuesta es más profunda de lo que imaginabas. Porque lo que Dios está construyendo contigo no es temporal, no es superficial, no es para entretenimiento, es eterno. Y lo eterno no se fabrica en prisa, se forja en fuego. Hay etapas donde no tendrás otra compañía que la voz de Dios, y será suficiente, porque esa voz, aunque susurre, sostiene, aunque corrija, levanta, aunque te confronte, te transforma. Esa voz es la que te recuerda quién eres cuando todos los demás lo han olvidado. Esa voz es la que te llama por tu nombre cuando solo te ven por tu pasado. Esa voz es la que no necesita multitudes para validar tu identidad, porque ya lo hizo desde antes de que nacieras. No estás retrasado, no estás fuera de tiempo, no estás siendo castigado, estás siendo perfeccionado, y cuando llegue el momento, porque llegará, no tendrás que empujar puertas. Las puertas se abrirán por sí solas, porque lo que es tuyo por propósito no necesita ser robado por estrategia.
Dios te pondrá en el lugar correcto, con las personas correctas, en el tiempo correcto. Y cuando eso pase, sabrás que fue Él. Sabrás que fue Él, porque no tuviste que manipular nada, porque no traicionaste tu esencia para agradar a nadie, porque no vendiste tu llamado por una migaja de reconocimiento, porque permaneciste cuando todo en ti quería huir, porque adoraste cuando el alma quería rendirse, porque no te rendiste cuando nadie creyó en ti. Y eso tiene peso en el cielo. Quizás no lo notas, pero el cielo ha estado hablando de ti. En conversaciones eternas, tu nombre ha sido mencionado, con honra. Porque mientras el mundo mide éxito con cifras, Dios mide fidelidad en lo oculto. Y tú has sido fiel. Has seguido creyendo cuando parecía ridículo. Has seguido orando cuando todo estaba en silencio. Has seguido sirviendo aunque nadie te vio. Y eso tiene peso. El día llegará. No por magia, no por azar, sino por cumplimiento. El día en que entenderás por qué el rechazo fue necesario. Por qué el silencio fue parte del plan. Por qué las lágrimas eran semillas. Por qué los no eran protección. Y cuando ese día llegue, no habrá orgullo en ti. Solo gratitud, solo quebranto, solo adoración. Porque sabrás que fue su mano, no tu habilidad. Su favor, no tu mérito. Su elección, no tu estrategia. Así como David no tuvo que tocar la puerta del palacio, tú no tendrás que empujar el destino. Será el destino quien vendrá a buscarte, porque lo que es ungido no se pierde. Lo que es reservado no se reemplaza. Lo que es señalado por Dios no es confundido por los hombres. Y cuando otros se pregunten cómo llegaste allí, cuando traten de entender por qué fuiste tú y no otro, tú solo sonreirás y recordarás los días de anonimato. Los días en que nadie te vio, pero Dios te formaba. Los días en que eras invisible para los hombres, pero imprescindible para el cielo. Ahora lo sabes. No fue castigo, fue proceso. No fue olvido, fue estrategia. No fue desprecio, fue preparación. Porque antes de usarte, Dios quiso tenerte. Antes de exponerte, quiso probarte. Antes de enviarte, quiso habitarte. Y eso lo cambia todo. Camina en paz. No apresures el tiempo. No expliques lo que el Espíritu ya confirmó. No negocies lo que fue sellado en oración. Y no te detengas por el miedo al rechazo. Porque si Dios está contigo, nadie podrá detener lo que viene. El mismo que te formó en la oscuridad, te mostrará en la luz. No para que seas aplaudido, sino para que Él sea glorificado. Porque al final, todo lo que viviste tenía un solo objetivo, que su gloria se vea en ti. No todos entenderán el día en que decidiste cambiar. No todos sabrán interpretar el momento en que dejaste de perseguir la validación del sistema para abrazar una verdad que lo rompía todo. Saulo tenía estatus, respeto, admiración. Era el orgullo de su generación. Tenía letras, tenía linaje, tenía poder. Sus palabras eran escuchadas, sus pasos seguidos, su autoridad respetada. Era fariseo entre fariseos, instruido bajo los mejores maestros. Formado desde niño en las raíces más profundas de la ley, su identidad no era solo una convicción personal, era una estructura social, y sin embargo, un encuentro lo desarmó. No fue una conversación teológica lo que cambió a Saulo, fue una luz, una voz, una presencia. Fue Cristo, rompiendo no solo su argumento, sino su historia. Su linaje, su reputación, su escalera de éxito, se convirtieron en polvo en un instante. Y es que cuando Dios irrumpe, no lo hace para suavizar tu ego, sino para destruir todo aquello que te ata a lo que no es eterno. Aquel camino a Damasco no solo marcó el fin de una era para él, sino el inicio de una vida de incomprensión. Porque cuando cambias radicalmente, tu círculo anterior no sabrá cómo tratarte. Lo que antes te hacía confiable, ahora te vuelve sospechoso.
El aplauso se convierte en silencio. La admiración, en sospecha. La cercanía, en distancia. Y nadie te prepara para eso. Nadie te advierte que obedecer a Cristo puede costarte no solo tu reputación, sino tu apellido, tu pertenencia, tu hogar. Pablo no cuenta muchos detalles de su familia. No escribe cartas reclamando por la ausencia de sus hermanos. No hace mención de visitas nostálgicas a su ciudad natal. Lo que se entiende entre líneas es más fuerte que cualquier testimonio. Para seguir a Cristo, tuvo que soltar todo respaldo humano. Todo lo que lo sostenía en su antigua vida, tuvo que dejarlo atrás. Y no lo lamentó. Lo consideró basura. No por desprecio, sino porque entendió que cuando encuentras a Cristo, todo lo demás pierde peso. Muchos hoy siguen buscando ser comprendidos por quienes no tienen la capacidad espiritual de interpretar el nuevo idioma de su fe. Quieren que su familia celebre una transformación que amenaza las estructuras que los formaron. Quieren que sus antiguos amigos entiendan una pasión que jamás compartieron. Pero el llamado no es una campaña de convencimiento, es una ruptura con todo lo que no puede sostener la gloria de lo eterno. Cuando Dios te marca, no lo hace para mejorar tu comodidad. Lo hace para alinearte con un propósito que no todos van a entender. Pablo fue perseguido, no solo por gentiles, sino por los mismos religiosos que antes lo aplaudían. Porque nada incomoda más que alguien que fue parte del sistema y decidió dejarlo todo por una voz que no se puede callar. Hay un precio por seguir a Cristo, y a veces, ese precio es ser rechazado por los que más amas. A veces el precio es perder cenas familiares, conversaciones sencillas, abrazos que solían consolarte. Pero ese precio, por alto que parezca, no se compara con la excelencia de conocerlo, porque en el proceso de pérdida, también hay una revelación. Dios nunca te quita algo sin tener preparado algo mayor. Cuando Pablo perdió el respaldo de su estructura social, recibió una familia espiritual más poderosa, más profunda, más eterna. Comenzó a llamar hijos a quienes jamás compartieron su sangre. Comenzó a abrazar hermanos que jamás compartieron su historia. Y en esos vínculos, nacidos del Espíritu, encontró una conexión más fuerte que la genética. Así como a Pablo, a ti también puede que Dios te esté alejando de aquellos que no están destinados a caminar contigo a la siguiente etapa. No por castigo, sino por protección. No porque no los ames, sino porque ya no puedes caminar a su ritmo. El Evangelio no siempre une en lo humano, pero siempre conecta en lo eterno. Y hay personas que, aunque no compartan tu pasado, están preparadas para sostener tu futuro. No sigas llorando por quienes no entienden tu transformación. No sigas esperando que quien te vio en la carne te honre en el espíritu. Algunos nunca verán más allá de lo que fuiste. Y está bien. No necesitas que todos te reconozcan, solo necesitas obedecer. Porque la recompensa no está en las manos que te aplauden, sino en la mano que te envió. Dios está levantando alrededor tuyo una familia que no tiene tu apellido, pero sí tu carga. Que no creció contigo, pero que camina contigo. Que no recuerda tus errores, pero celebra tu restauración. Esa es la iglesia. No una estructura, sino un cuerpo. No un club, sino una casa. Un lugar donde los rechazados encuentran propósito. Donde los quebrados son restaurados. Donde los que perdieron todo por seguir a Cristo encuentran más de lo que imaginaron. Pero para abrazar esta nueva familia, debes soltar el ideal de la anterior. No puedes seguir esperando que quienes se quedaron atrás te acompañen en la cima. No puedes mendigar aceptación donde Dios ya cerró una puerta. El amor verdadero sabe cuándo soltar. Jesús lo hizo. Lloró por Jerusalén, pero no se detuvo en sus lamentos. Caminó hacia la cruz, hacia el propósito, hacia el cumplimiento. Tú también debes hacerlo. Debes aprender a caminar aún con el Vidamendasen, corazón herido por el rechazo. Debes aprender a avanzar aún cuando nadie te entienda. Porque la fe madura no se mide por cuántos te acompañan, sino por cuán dispuesto estás a seguir aunque estés solo. Y no estarás solo por siempre.
El Espíritu ya está alineando corazones que te entenderán sin explicaciones, que te amarán sin condiciones, que caminarán contigo no por conveniencia, sino por convicción. Dios no te deja huérfano. Nunca. Si soltaste algo por obedecer, prepárate para recibir algo mayor por fidelidad. Pablo lo entendió. Por eso sus cartas están llenas de nombres que el mundo no recuerda, pero el cielo honra. Gente que lo hospedó, lo consoló, lo sostuvo. Gente anónima en la historia, pero gigante en la eternidad. Así será contigo. Dios usará personas inesperadas para afirmarte, y muchas veces no llevarán tu sangre, pero serán tu familia. No te aferres a lo que fue. No intentes resucitar lo que Dios ya dio por muerto. A veces el mayor acto de fe es dejar ir, es soltar, es seguir sin mirar atrás. Porque el propósito no espera a que todos entiendan, solo espera tu obediencia. La separación no es fracaso, es señal de que estás siendo movido a una dimensión mayor. Pablo y Bernabé se separaron. No fue traición, fue visión, fue destino. Y de esa separación, el Evangelio se multiplicó. Así también, de tus distancias surgirán nuevas alianzas, nuevas puertas, nuevas temporadas. No temas al dolor de la desconexión, témeles más a quedarte donde ya no hay unción. Porque donde no hay acuerdo, no puede haber avance. Donde no hay fe común, no puede haber propósito compartido. A veces, para ver la promesa, hay que soltar a Lot. A veces, para ver la gloria, hay que caminar sin el grupo con el que empezaste. Y no te preocupes. Dios sabrá darte en cada estación lo que necesitas. Personas clave, amigos que entienden, hermanos que sostienen, padres espirituales que guían, hijos en la fe que honran. No será igual, pero será mejor, porque será alineado, será eterno.